la siguiente sesión, que es sobre enfermedades del tracto reproductor, antígeno específico de próstata, citología vaginal, Papa Nicolau. Los objetivos: conocer sobre los métodos de diagnóstico antígeno específico de próstata y citología cervical, identificar los procedimientos de técnicas analíticas para antígeno específico de próstata y citología cervical, reconocer los rangos de valores referenciales en las pruebas de diagnóstico para próstata y citología cervical. En el logro de aprendizaje, al finalizar la sesión de clase, los alumnos conocen sobre los métodos de diagnósticos antígeno específico de próstata y citología cervical e identifica los procedimientos de técnicas analíticas relacionándolas con los rangos de valores referenciales en las pruebas de diagnósticos para próstata y citología cervical. Bien, entonces, jóvenes, como ustedes están identificando en la sesión, enfermedades del tracto reproductor. Muy bien, vamos a conversar con respecto a este tema. Y a ver, empezamos, jóvenes, a indicar sobre las estructuras reproductivas con respecto a lo que es al sexo masculino. Un momentito. Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a empezar a conversar con respecto a lo que es las estructuras reproductivas del varón. Entonces, cuando se presentan estas condiciones de patologías, indicamos en estudio clínico que van a ser condiciones clínicas leves, moderadas. También indicamos, jóvenes, condiciones clínicas graves. Si es leve, ustedes van a estar en manos del especialista, ¿no? O la persona que tal vez presenta algún desequilibrio en estas estructuras reproductivas porque no hay un buen funcionamiento, entonces van a estar a cargo del especialista. Entonces, cuando son estos diagnósticos clínicos que se van presentando y que leve, va a ser atendido por el médico y tienen alternativas, ¿no?, de aplicación de pruebas, de diagnóstico y de tratamiento, y que se va a tratar esas manifestaciones clínicas que no están permitiendo realizar un buen funcionamiento. Y las condiciones más complicadas, pues, jóvenes, como ustedes saben, es el cáncer. Al varón también va a tener condiciones de cáncer, como por ejemplo, jóvenes, cáncer lo que es al testículo, hay una cantidad de porcentaje, cáncer también al pene, una cantidad de porcentaje, y tenemos también cáncer a la próstata. De todas estas patologías se presentan, como ustedes saben, porque tenemos los datos estadísticos, se presentan con mayor frecuencia, está afectada una estructura que ustedes la han mencionado, y estas estructuras son glándulas anexas. Estas glándulas anexas que conforman las estructuras reproductivas del varón corresponden a la próstata. Entonces, jóvenes, estas condiciones y patologías se van a dar por ciertas condiciones, y aquí en esta sesión vamos a indicar una de estas condiciones que va a afectar la probabilidad que puede afectar, porque tenemos que indicar la probabilidad que puede afectar las estructuras reproductivas del varón, ¿no? Entonces, en estas indicamos con respecto a lo que son a las enfermedades del aparato reproductor. En las enfermedades que van a afectar en el aparato reproductor van a ser afectadas por agentes patógenos. En estos agentes patógenos pueden ser por bacterias, pueden ser por virus, por hongo o por protozoario, dependiendo, jóvenes, del cuidado que se da a sus estructuras reproductivas. Si tal vez se presentara una de estas enfermedades, con su cuidado lo van a poder controlar. Aquí vamos a indicar con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, que usted la conoce muy bien, los ETS, ¿no?, los EX que se indica. Entonces son enfermedades de transmisión sexual, afectando estas estructuras dependiendo, jóvenes, del agente patógeno, como puede afectar la estructura del pene, y puede afectar también otras estructuras. Eso lo vamos a estar también indicando conforme estemos realizando las sesiones. Ahora, en esta sesión,
con respecto a, a estas enfermedades que se presentan en el trato reproductor, se va a indicar jóvenes con respecto a esta glándula anexa. Como ustedes han mencionado, el aparato reproductor del varón es el aparato urogenital. A diferencia del sexo femenino, corresponde a esta estructura urogenital. ¿Por qué, jóvenes? Porque ustedes mencionaron la estructura que conforma en el varón es el pene. Está conformado por los cuerpos que son esponjoso, el cuerpo cavernoso, con una gran cantidad de irrigación sanguínea. Hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y jóvenes, al realizar lo que son los cortes histológicos, en todo lo que es el conducto que está presentando esta estructura, y es un conducto medio, en todo este trayecto se encuentra la uretra. Por eso se establece el aparato urogenital. La uretra realiza una función que corresponde, de acuerdo a las funciones fisiológicas, cuando se va a miccionar, ¿no? Entonces va a eliminar la cantidad de orina. Y esto se va a realizar por el conducto de la uretra, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que cuando se indica sobre el sistema excretor, está conformado por los riñones, por los cálices menores, la reunión de los cálices menores, cálice mayor, la pelvis renal, y de la pelvis renal tienen ustedes los uréteres, y de los uréteres a la vejiga, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, ¿sí? Aquí están los uréteres, como hemos explicado, aquí está la vejiga, y la vejiga, aquí pueden ustedes observar la uretra, ¿no? Entonces, esta uretra, todo este trayecto que va a realizarlo por esta estructura del pene. Por eso se indica que es una estructura urogenital. En estas estructuras, como ustedes están observando, tienen ustedes aquí lo que es el testículo. Este testículo está al interior de una estructura que es el escroto. Se tiene lo que es la túnica de albúgena para poder dar protección a esta estructura que es el testículo. Aquí en el testículo, como ustedes conocen, jóvenes, se va a encontrar una gran cantidad de lobulillos espermáticos. En estas estructuras se van a realizar lo que es la producción de estas células espermáticas. Entonces, como ya ustedes conocen, se realiza aquí la producción de estas células espermáticas en relación a células, como por ejemplo, tiene las células de Leydig, también la hormona que es la testosterona. Cuando se realiza la actividad sexual, ¿no? Los espermatozoides van a continuar un trayecto por todas estas estructuras que conduce hacia la red de Haller, luego pasa al epidídimo, y ustedes conocen que el epidídimo está conformada por la cabeza, tiene aquí el cuerpo y la cola. Tiene una estructura descendente y luego, jóvenes, ascendente. Entonces, en esta estructura ascendente corresponde al conducto deferente. De este conducto deferente, como se proyecta hacia la estructura, llegando hacia donde están las estructuras del sistema excretor, entonces, jóvenes, está en relación con esta estructura de la vejiga, llegando a dilatarse unas estructuras que conforman los conductos eyaculadores. Tiene también una estructura que va a estar en relación hacia esta zona, que son la vesícula seminal, y de la vesícula seminal, como ustedes pueden aquí observar, se tiene la glándula anexa. Entonces, las glándulas anexas que corresponden a esa estructura reproductiva del varón, tenemos con respecto a lo que es a la próstata. También se tienen otras estructuras que van a favorecer el mantenimiento del espermatozoide, porque todos estos conductos que
se ha indicado, su función es de mantener al espermatozoide con viabilidad y tener las moléculas necesarias para que tengan todas esas condiciones de funcionabilidad del espermatozoide. Aquí ustedes tienen lo que es esta glándula anexa, que es la próstata, en relación a las glándulas de Cooper y también de Litter. Esta glándula, jóvenes, como ustedes pueden observar en la imagen, está en la base de la vejiga y en relación con la estructura del recto. Es una estructura pequeña, de forma de nuez, y que está en contacto con los conductos deferentes y van a producir componentes moleculares para conformar lo que es el semen. Por ejemplo, se tiene el fibrinógeno, antígenos, espermina, zinc, magnesio y enzimas. Esto es favorable para el mantenimiento del espermatozoide, proporcionándole nutrientes para que este espermatozoide tenga su viabilidad y todas las condiciones para poder fecundar al óvulo. Esta glándula corresponde a un tamaño de 2 centímetros de espesor, 3 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Su peso es aproximadamente de 20 gramos. Va a tener lo que es un vértice, que va a estar conformado por 4 caras o 4 lados. Quiere decir que si se está observando, ¿no?, en todo lo que es en este estudio anatómico, se identifica una vista anterior, posterior y 2 laterales. Esta base de la próstata, de acuerdo a estos lados, van a tener sectores anterior y posterior. El anterior va a estar próximo, por lo cual se va a adherir a la vejiga. Y la función que va a realizar es cerrar la uretra proximal, ¿sí? Cierra la uretra proximal. Y esto se realiza, jóvenes, cuando se está realizando la eyaculación. Por ejemplo, que en la actividad sexual, ¿no? O en otra actividad, tal vez, ¿no? Como a veces preguntan los jóvenes, como yo les he indicado, es necesario continuar esculcando las estructuras porque se tiene que hacer un seguimiento, que esas estructuras están a su tamaño normal que corresponde. La siguiente porción va a estar en relación, como usted puede observar, con la vesícula seminal y las ampollas que corresponden del conducto deferente y también del conducto eyaculador. Aquí hay un esfínter uretral distal y externo y que van a estar conformadas por fibras musculares lisas. Aquí también, jóvenes, es muy importante identificar. Ustedes saben que está conformado por este tejido muscular liso, que van a tener una forma de herradura. En la cara posterior de esta glándula anexa, sobre la pared anterior, se tiene una consistencia que es elástica y firme. Bien, entonces, estamos resaltando en esta sesión de clases, sobre todo, esta glándula anexa que corresponde a la próstata. Bien. Entonces, jóvenes, indicamos con respecto a estas estructuras, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, tienen ustedes lo que corresponde a esta zona periférica, ¿no? Esta zona periférica, la zona anterior, la zona central y la zona de transición. Entonces, han identificado ustedes la ubicación con respecto a esta glándula de la próstata, ¿no? Se ha indicado con respecto a su tamaño aproximado y también a su peso aproximadamente, que corresponde a estos valores normales. Pero cuando se dan condiciones, jóvenes, que aumenta, ¿no?, aumenta este tamaño, se relaciona con una inflamación en esta glándula de la próstata. Y esto, jóvenes, es muy importante indicar que se van a dar condiciones en cada zona
que se ha mencionado por las bases que corresponden a lo anterior y lo posterior. Por ejemplo, aquí tiene usted la zona central. Entonces, en esta zona central, que es de esta glándula, la próstata, va a estar afectada por infecciones, ¿no? Por ejemplo, que un varón indique que tiene infección. Entonces, posiblemente esa infección se relacione con una inflamación de esta glándula prostática, ¿sí? Hay una probabilidad porque tiene que estudiarse también lo que es el sistema excretor. En esta probabilidad vamos a relacionar lo que está en relación con esta variable que es la glándula de la próstata. Entonces, en esta zona central corresponde a las infecciones, a la prostatitis. Si es en la zona de transición, entonces en esta zona, jóvenes, se va a establecer la relación con la hiperplasia. Si no hay un control de estas infecciones de prostatitis, entonces esta zona de transición va a ser afectada por la hiperplasia benigna de próstata. En la zona anterior, en esta zona anterior se caracteriza por sus estructuras que presentan fibras y está en relación que corresponde a una actividad sin función glandular. Cuando no hay un control, tanto lo que es en la zona central y la zona de transición, entonces, jóvenes, en la zona periférica está en relación con los tumores. Puede darse tumores benignos o tumores malignos. Por eso es muy importante identificar las zonas que corresponden a esa glándula prostática. Estos jóvenes se establece con el aumento de tamaño, quiere decir que hay una inflamación, situaciones que ya no están en valores normales, el crecimiento de esta glándula prostática, ¿no? Y aquí vamos a indicar, jóvenes, cuando en el proceso, de acuerdo a las variables fisiológicas por su crecimiento, de acuerdo a lo que es a su ciclo de desarrollo, en la pubertad, con un crecimiento normal, es rápido, de 1,6 gramos anual. Esto se refiere a la tercera década de vida. De ahí, jóvenes, se va a dar un crecimiento de 0, gramos por año. Las células que corresponden a la zona de transición, ¿sí? En la zona de transición, como explicábamos aquí anteriormente con respecto a estas zonas, ¿no? A estas zonas. Entonces, en esa zona de transición se va a relacionar con la área, como hemos explicado, hemos fundamentado, con la hiperplasia prostática benigna. Estos jóvenes va a producir resistencia uretral a la salida de orina con difusión del músculo destrusor. También indicamos, jóvenes, que no se va a realizar adecuadamente en las condiciones de valores normales para eliminar el contenido de orina, y estos jóvenes va a hacer una retención urinaria. Esa retención urinaria es un residuo postmiccional, una hipersensibilidad vesical y también retención aguda de orina. Entonces, estos son los tamaños que corresponden de acuerdo a sus variables fisiológicas y de su ciclo de desarrollo. Pero cuando no están en estos valores, entonces se produce esta inflamación, este agrandamiento, este tamaño de la glándula próstata que no está en los valores normales. Al producir esto, como ustedes saben muy bien y hemos explicado, está en relación con esta estructura que es la vejiga. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar, jóvenes? Realiza presión, y esa presión va a hacer que esta vejiga esté dilatada y se tenga lo que es una retención urinaria. Presentándose entonces, jóvenes, síntomas clínicos cada vez con condiciones, jóvenes, con condiciones que va a estar afectando al paciente, ¿no? Al inicio, una infección, la infección va a ser controlada, pero si no es controlada, va a continuar las reinfecciones,
y si no controla esas reinfecciones, entonces pasa a la siguiente sintomatología, como indicamos, la retención urinaria, ¿no? Entonces, esta retención urinaria no es conveniente, ¿no? No es conveniente. ¿Por qué? Porque la orina, ustedes saben que es un componente que está conformado por moléculas orgánicas y por moléculas inorgánicas. Y en estos componentes contienen, digamos, desechos metabólicos. Si hay esta retención urinaria, entonces, lógico, va a estar afectando todo lo que es el funcionamiento en relación a esta zona y también va a afectar en relación a las demás estructuras, porque esta orina tiene que ser eliminada hacia el exterior. No puede quedar retenida. Bien, entonces, jóvenes, ya se presentan las condiciones sintomatológicas, los trabajos de investigación hasta la actualidad, jóvenes, son trabajos que se continúan todavía aplicando para poder hacer este seguimiento de estas condiciones patológicas que está presentando el paciente y cómo se puede establecer que esto está en relación con esta glándula prostática. Los métodos diagnósticos han avanzado bastante para poder relacionarlo, ¿no? Si es con esta glándula prostática o tal vez, jóvenes, se deben a otras situaciones, ¿no? De clínicas. Con el avance de la ciencia, entonces, tenemos el antígeno prostático específico de lo que se aplica en nuestro laboratorio, porque hay otros estudios que se aplican que ya son de otras áreas de disciplinas. En nuestro laboratorio de análisis clínico es el antígeno prostático específico, conocido con las abreviaturas, el PSA. Tal vez algunos alumnos que están aquí ya han realizado el PSA, ¿no? Y este PSA es un biomarcador, ¿no? Todo lo que se ha realizado un trabajo. Es un componente molecular de serina proteasa. Estas investigaciones en aplicar este antígeno prostático se empieza desde el año 1980 para realizar un seguimiento con respecto a esta glándula prostática, y también, jóvenes, indicamos que se ha avanzado bastante con este biomarcador hasta en este proceso de indicar como un biomarcador tumoral. Estos, jóvenes, también se tiene varias instituciones, como ya ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud, la OPS también, y aquí indicamos otra institución que corresponde a Food and Drug Administration, que se conoce con las abreviaturas FDA, ¿no? FDA. En este FDA se aprueba para realizar el estudio de estadios tempranos de cáncer de próstata, y esto se va a realizar en una forma de cribado. Para poder conocer acerca sobre este antígeno prostático, tenemos que indicar, jóvenes, también que se han aplicado estudios genéticos. Todo esto va en estudios genéticos. Por eso en laboratorio trabajamos fenotípicamente, en el laboratorio de análisis clínico, fenotípicamente lo que vamos a aplicar nuestras pruebas, vamos a observar para nosotros poder reportar los resultados. Y también trabajamos genotípicamente, ¿sí? Entonces, genotípicamente, como ustedes saben, se necesita de condiciones, ¿no? De equipos para poder hacer estos estudios. Aquí vamos a indicar lo más aplicado en laboratorio de análisis clínico. Si hacia el futuro alguien se va a especializar en esta área, entonces, jóvenes, hay mucho por conocer. Hay mucho por aplicar con respecto a estos estudios de pruebas analíticas con respecto a la glándula prostática. El gen codificante, este gen, se encuentra en el cromosoma 19 y está conformado en su gran mayor porcentaje por proteínas del 93% y el 7% de glúcidos. Esto se va a producir en las células endoteliales, como usted está identificando, ¿no? Aquí, en las células endoteliales. Saben ustedes que tenemos que las estructuras con respecto a lo que están conformando, están organizadas en tejidos. Entonces, los tejidos que corresponden, se tiene el tejido epitelial, y este tejido epitelial es un revestimiento, y en este revestimiento tenemos las células endoteliales de los acinos,
y los conductos de esta glándula prostática. En el tejido epitelial, en la zona periférica y central, que va a estar presentando esta glándula prostática. Estas proteínas que están conformando el 93% son aquellas que van a ser componentes del semen, donde se establece una división de semenogelinas tipo 1 y 2, donde van a disolver lo que es el coágulo seminal. Aquí también va a haber secreción de otras moléculas, como por ejemplo la proenzima inactiva de 244 aminoácidos, ¿no? Entonces, esta cantidad de aminoácidos van a pasar lo que es al sistema circulatorio en una cantidad que corresponde y van a estar unidas a inhibidores de la enzima proteasa, sobre todo la alfa-1 antiquimitripsina, y van a tener un tiempo de vida que corresponde 48 a 72 horas. Entonces aquí tienen ustedes la estructura del endotelio, explicamos aquí el flujo sanguíneo, y aquí jóvenes, como ustedes pueden observar, por eso para realizar este estudio se obtiene muestra de sangre. Entonces, al obtener esa muestra de sangre, vamos a aplicar el estudio del PSA libre, ¿no? El PSA total, hay varios estudios, el PSA activo, el PSA unido a proteína. Tenemos mucho avance con respecto al estudio de esta glándula prostática. Bien, entonces, jóvenes, se tiene que aproximadamente en 1 gramo de tejido prostático va a producir 0,3 nanogramos por mililitros. Entonces, para poder dar las equivalencias del PSA, lo vamos a dar en nanogramos. Esto también, como ya ustedes conocen, ustedes saben que trabajamos con los insertos que están estableciendo también las unidades de equivalencia. Las unidades que se utilizan más de equivalencia es el nanogramo. Muy bien. Si cantidad de jóvenes, dependiendo, porque hay que saber qué PSA han aplicado, si es un PSA libre, si es un PSA total, ¿no? Como ustedes han podido observar, hay varios tipos de PSA, todo esto depende del estudio y también de la orden que da el médico, sabiendo de que se aplica este PSA libre y este PSA total. Muy bien, entonces, pero si hay una producción que va a aumentar 10 veces más, eso se relaciona con la variable de neoplasia. Entonces, hay células neoplásicas que van a presentar, ¿no? Van a presentar ciertas condiciones de tumuración, si es una tumuración benigna o una tumuración maligna. En el PSA total, como ustedes saben, trabajamos con muestra de sangre, y en esa muestra de sangre venosa trabajamos dependiendo del inserto, de lo que ustedes van a utilizar, porque hay varios tipos de marcas de laboratorios, como ustedes saben, ya conocen el BINAR, conocen también al Rapitex, ¿no? Y otras marcas de laboratorios. Por ejemplo, si el laboratorio que les ha proporcionado el insumo es que ustedes tienen que obtener muestra de sangre venosa, y de esa muestra de sangre venosa van a tener que centrifugar para poder obtener lo que es suero. Ya ustedes conocen eso, lo hemos explicado en análisis clínico 1. Se va a establecer, jóvenes, una cantidad de aproximadamente de 70 a 90%, que es la alfa-1 quimotripsina. También van a estar unidos otros complejos, como es el PSA, ¿no? El A, quiere decir que es el A1 inhibidor de la enzima de la proteasa. Y tienen ustedes también el 2, que es la macroglubina, de este PSA, que es el alfa. En el caso del PSA libre, esto se va a realizar por una proteólisis. Cuando se establece esta proteólisis es por acción enzimáticas, y este PSA que se va a estar realizando este estudio, el PSA libre, que es con plasma, aproximadamente es del 10 al 30% de este PSA, y se va a encontrar en forma inactiva. Para esto tiene 2 formas, el BPSA, que es de la zona transicional de la próstata, y el PROXA, y estos jóvenes es en relación a una tumuración en la zona periférica. En los procesos cancerígenos donde haya estas proteólisis,
con respecto a lo que es al PSA libre, hay que tener cuidado, ¿no? Estos valores van a estar disminuidos. Entonces, cuando hay una disminución, estos jóvenes se relaciona con la tumoración y a la vez también va a permitir al especialista decidir para realizarle una biopsia prostática al paciente. Y esto corresponde a lo que es en la zona gris, que se van a determinar entre 4 a 10 nanogramos por mililitros. Muy bien, entonces, si es